¿A quién le vas? Chiva de corazón. Qué horror. Ok. Se nos ocurrió a Betty Pajés y a mí invitar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya le gorriamos desayuno, ya le gorriamos ahorita el jardín. Qué amable eres, Al contrario. Enrique. Y te gorreamos una gran conversación. No, Sí, al contrario, sí, un sí. honor recibirlos. No quisieron tortas ahogadas. Vamos a defender la idea de que el presupuesto de la nación no es del gobierno federal, es de todos los mexicanos y que tiene que haber una distribución justa. Habrá eco en el presidente. Ojalá tenga más apertura para entender que Jalisco no se quiere salir del pacto fiscal. Hoy el Estado y la ciudad están muchísimo mejor en materia de seguridad que hace 3 años. Pero hay actos de violencia que derrumban cualquier discurso de que vas mejorando. La sociedad civil, incluso la organizada, difícilmente va a poder construir una alternativa política competitiva si no tiene la otra parte que hoy tienen los partidos. El Movimiento Ciudadano tiene la ventaja de que hay perfiles que estamos construyendo una alternativa, que Luis Donaldo, Samuel, tu servidor, tenemos como primer desafío hacer buenos gobiernos. Esa es nuestra carta de presentación. Yo tengo la impresión, Carlos, de que una narrativa tan simplona como la de las alianzas de los partidos está condenada al fracaso. Lo que yo sí creo que se puede construir es una plataforma en la que participen panistas, priistas, perredistas, emesistas, ciudadanos libres, mujeres y hombres libres. En el 2021, la coalición PRI-PAN-PRD no solo no tenía una historia que contar, su historia era terrible. Era negra. Era negra. Claro. Tenemos que contar una gran historia. Tenemos que construir esa historia con personajes, con una narrativa clara. Y ese es un gran reto. Por eso gané yo. Ese asunto de la fuerza electoral de Morena, yo lo pongo entre comillas, cuando menos aquí no. Cuando menos en Jalisco no. Y en el occidente del país no. Aspiro a ser parte de la construcción de una alternativa nacional. Sí, haré mi mejor esfuerzo y estaré listo para lo que me toque hacer. Espero estarlo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy les platico, no estamos en México, estamos en primer lugar en Guadalajara. Segundo lugar, es el primer programa del segundo año de Atypical. Por ser un día tan especial para nosotros, se nos ocurrió a Betty Pajés y a mí invitar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya le gorriamos desayuno, ya le gorriamos ahorita el jardín. Qué amable eres, Al contrario. Enrique. Y te gorreamos una gran conversación. No, Sí, al contrario, sí, un honor recibirlos. No quisieron tortas ahogadas, estuvo live Por la desayuno. dieta. Pues sí, Son hay que palabras cuidarla. mayores. Sí, ya. es correcto. Como decía Luis Escota. No, y Betty va a engordar mucho, ¿verdad? No, un honor recibirlos. Beatriz, sabes la admiración que hay por tu trabajo y por tu trayectoria. Y Carlos, por la amistad y Gracias, el cariño. gracias. Es su casa, un honor recibirlos. Gracias. Bueno, hoy invité a Betty porque dije, bueno, hagamos un platicando especial. Y muy linda accedió venir y ¿tú quieres arrancar? Bueno, primero una pregunta. ¿A quién le vas? Chiva de corazón. Qué horror. Ok. Cambio de tema. Cambio de tema. ¿Cómo chiva? Sí, Chiva de veras. De corazón. Sí, a un nivel ya no racional. Muy Superlativo muy ya. chiva, sí. Sufro ya el fútbol más que disfrutarlo. A ver, si yo te dijera que tengo un amigo multimillonario que ya convenció a Messi a venir a jugar a Chivas, ¿qué dirías? Que no. La verdad ¡Ay, es que... ay, gobernador! Te voy a decir una cosa. Yo sí creo que esta idea de la identidad y lo que significa el jugar solo con mexicanos tiene un significado más allá de lo que le conviene al equipo. Lo ideal, pues sí, sería tener acceso a otro mercado. Pero creo que ese principio que se ha mantenido durante tantos años tiene un significado especial. Yo soy más grande que tú. Sí. Tenía muchísima congruencia que Chivas sea de mexicanos en los 60s, en los 50s y a lo mejor en los 70s. Cuando se globalizó el fútbol, Sí. Chivas se volvió en un equipo como el Atlético de Bilbao. Sí. Que le acaba de ganar al Barcelona y al Madrid en la Ay, Copa de España. No, a ver, En el Madrid les dimos chance, porque sí, pobrecito. Yo ¿no? le voy al Pero- Real también, pero mira, la verdad es que son de esas cosas que nos dan mucho orgullo como jaliscienses, el tener un equipo de puros mexicanos. Espero que no cambie, pero
como dice, soplan tiempos nuevos, vientos nuevos, perdón. Entonces no traemos a Messi. No hay que traer a Messi. Déjalo allá en París. El Atlas feliz, ¿no? Sí, fue un momento muy especial para la ciudad, lo que se vio hace unas semanas, 70 años sin el campeonato y la verdad fue muy, muy, muy intenso el momento, aunque yo no le vaya al Atlas, la verdad me dio mucho gusto por su afición y por la ciudad y luego a las semanas campeones del béisbol con Charros de Jalisco. Sí, con los Charros. Sí, pues sí, han sido tiempos de mucho éxito para el deporte jalisciense. Hoy Donovan triunfando en los Olímpicos de invierno, en el patinaje. Bueno. Yo no sabía que era de Jalisco. Sí, es un chavo muy, muy talentoso. Entonces el deporte jalisciense, pues dando mucho que hablar en el mundo. Checo Pérez, pues que te platico. Sí. En fin, muy, muy orgulloso de los deportistas jaliscienses. ¿Y ves a su papá? Sí, me cae bien. Es a toda madre. Yo lo quiero bien. De Morena, yo lo quiero bien. Sí. Con el que hay una gran relación y una gran comunicación. Sí. Oye, pues ya que estamos hablando de campeonatos y de competencias, ¿por qué no empezamos por el 24? Porque, bueno, la madre de todas las competencias. La madre de todas las batallas, porque además, bueno, la gente de aquí y de allá, gobernador, se preguntan si Enrique Alfaro aspira a ser candidato a la presidencia en el 24. ¿Tú cómo ves esa contienda? A ver, diría que mi aspiración en este momento es hacer un gobierno de resultados en Jalisco, hacer un buen papel, cerrar bien mi ciclo. Aspiro a ser factor en la construcción de una alternativa para este país y estoy preparado para jugar el rol que me toque jugar. Es decir, no se puede construir un proyecto para transformar al país a partir de ambiciones personales. Yo sé que tendré, si tengo vida y salud, un papel que jugar. Estoy listo para hacerlo con el mejor de mis esfuerzos y el mejor de mis empeños. Pero creo que plantear, insisto, el diseño de lo que se va a hacer para el 24 a partir de una aspiración presidencial, creo que es un error. Creo que le ha costado en muchos momentos al país el anteponer los proyectos personales a un proyecto colectivo. Aspiro a ser parte de la construcción de una alternativa nacional. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Y estaré listo para lo que me toque hacer. Espero estarlo. Oye, gobernador, yo proyecto porque además, bueno, otra pregunta que simplemente soy vocera de lo que se dice en la calle, exacto, nada más. Exacto. Porque la pregunta también es si MC insiste en ir solo, si como parte de este proyecto nacional se aceptarían ir en una alianza con PAN, PRI, PRD, efectivamente no a partir de un diseño que se haga desde las cúpulas partidistas, sino de otra manera, a partir de otra estrategia, con la militancia, con la sociedad. ¿Cómo ves eso? Pues dices exactamente, o planteas exactamente la diferencia entre la manera de abordar la idea de un proyecto de unificar a la oposición contra la idea de hacer una alianza de partidos, y peor aún de los partidos de siempre. Es decir, lo que creo que tenemos que tener es la capacidad para imaginar una plataforma distinta a la que han puesto sobre la mesa las burocracias partidistas. Ir en una alianza con los dirigentes de los partidos, en la lógica en la que se construyó, por ejemplo, la del 2018, nosotros evidentemente no estaríamos en ese ánimo. Pero sí creo que Movimiento Ciudadano y todas las fuerzas políticas tenemos que tener la apertura para entender la importancia de dialogar, de generar un espacio de entendimiento, de discusión, de debate sobre cuál es el diseño que mejor funcionaría para la construcción de un gran proyecto de oposición en México. El problema es que cuando la agenda política la secuestran las burocracias partidistas, pues lo único que se les ocurre es plantear una alianza de partidos. Y eso me parece que ya demostró como modelo su fracaso. En esa lógica no podríamos ir. Nosotros, en este proyecto político del que soy parte, el Movimiento Ciudadano, lo que estamos pensando es en construir una plataforma sólida. Hemos tenido buenos resultados, ya gobernamos 2 estados del país, gobernamos municipios importantes, pero también entendemos que este es un proyecto en proceso de construcción y que como proyecto político debemos de mantener una capacidad a prueba de todo para generar condiciones de diálogo con otras fuerzas políticas. Pero, a ver, el movimiento territorial lo tienen los partidos, no lo tenemos la sociedad civil, no tenemos ni la más remota idea cómo se hace. Entonces, si no contamos con el movimiento territorial y la experiencia de los partidos, ya valimos madre. Sí. 1. 2. Luego me vas a contestar para que no se me olvide que diablos tiene que hacer un ingeniero en política, porque no me cuadra nada. Pero vamos primero a la primera pregunta. Ustedes son los del movimiento territorial. Sí, es que justo lo que yo me imagino que tiene que ser
la idea articuladora de un proyecto para el 24 parte justamente de este equilibrio entre lo que puede ser la fuerza de la sociedad civil y también la experiencia, el oficio y las estructuras que se requiere de los políticos profesionales. Es decir, no se trata de establecer monopolios, es decir, la política es de los políticos, no, la política también es de la sociedad, pero tiene que encontrarse una fórmula de integración de estas dos visiones, porque en efecto, Carlos, la sociedad civil, incluso la organizada, difícilmente va a poder construir una alternativa política competitiva si no tiene la otra parte que hoy tienen los partidos, porque pues hoy México tiene un sistema de partidos y mientras eso no cambie tenemos que ver la manera cómo adaptarnos a estas circunstancias. Fíjate, a mí me tocó en el 2012 enarbolar y defender el discurso de a la goma los partidos ya nos representan a la gente. Ese era mi discurso en el 2012 y encontramos en Movimiento Ciudadano una plataforma que nos dio la flexibilidad suficiente, porque en ese tiempo no había candidaturas ciudadanas, independientes. Lo que había era o te adaptas al modelo de partidos o no compites. Y justo lo que Movimiento Ciudadano logró en ese momento fue diseñar un modelo flexible que no te metía a la lógica, insisto, de las burocracias de los partidos y que fue exitoso y que nos permitió ganar Jalisco y que hoy nos permitió ganar Nuevo León. Entonces yo me imagino que hacia allá se puede encontrar un justo equilibrio, pero lo que es más importante es, insisto, lo que planteaba Beatriz, es generar un espacio de diálogo en el que se puedan discutir estas ideas, en el que se pueda construir una estrategia de comunicación política, en el que se pueda desarrollar todo un planteamiento mucho más completo que lo que fue la simple idea de una alianza de los partidos de siempre. Fíjate, Carlos, que hace un momento, viniendo antes de sentarnos a esta mesa, le preguntaba yo aquí al gobernador que, bueno, entendemos que pues las figuras, los candidatos no deben de estar por encima o deben de ser en primer lugar antes que un proyecto político nacional. Estamos pensando en el 24, sin embargo, bueno, pues en MC hay figuras muy importantes en las que la gente ya está pensando que podría ser un candidato a la presidencia. Su caso gobernador, el caso de Luis Donaldo Colosio, el caso del gobernador de Nuevo León, pero ¿qué figuras ve en otra parte? ¿Ve alguna otra figura en la oposición o considera que MC podría ser una alternativa para el 24 en esa materia? Sí, creo que podemos construir una alternativa seria. Creo que el tener... ¿Solitos? Sí, también me parece que hay que entender que, lo platicamos en la mañana, que a esta novela le quedan muchos capítulos por escribirse. Entonces, y platicábamos cómo 2 años antes de la elección en Jalisco, el 2012, jamás se hubiera podido pensar que nosotros hubiéramos tenido condiciones de competir siquiera. Lo que te diría, Beatriz, es muy sencillo. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene la ventaja de que hay perfiles que estamos construyendo una alternativa, que Luis Donaldo, Samuel, tu servidor, tenemos como primer desafío hacer buenos gobiernos. Esa es nuestra carta de presentación y creo que en el escenario político pues no hay muchos nombres que suenen con fuerza. No se trata de descalificar a nadie, pero sí creo que es una ventaja para nosotros el tener personajes que están dando de qué hablar, que están aportando ideas y que estamos en el centro del debate público. A ver, yo no entiendo nada y mira que llevo años en esta onda de mercadotecnia. Nadie entiende nada, Carlos. Nadie entiende nada. ¿Por qué Morena tiene ahorita 42% de participación de mercado, de aceptación de votar por ellos, cuando su gobierno es una mierda? Bueno, yo cada día creo menos en las encuestas, para empezar. Okay. O sea, te diría yo... También nosotros. Ese asunto de la fuerza electoral de Morena, yo lo pongo entre comillas, cuando menos aquí no. Cuando menos en Jalisco no, y en el occidente del país no. Es decir, me parece que hay que ver con calma los números. Yo creo que el presidente representa él una fuerza política de enorme potencia, pero también creo que el partido Morena es una organización con muchas complicaciones internas y con una presencia diferenciada en cada estado de la República. Entonces, lo primero que hay que entender es, la elección del 24 no está definida. No podemos dar por sentado nada. Esto está jugándose y creo que hay todavía muchas cosas que vamos a ver en los próximos meses. Los 6 estados que dijeron que 5 eran de Morena ya van en 3 con las encuestas de hace una semana. Esto se va moviendo muy rápido, ¿no? Y lo que uno piensa ya como un resultado ineludible puede modificarse en el tiempo. Creo que dependerá en gran medida el resultado del 24 de la capacidad, de la imaginación y del talento que tengamos quienes estamos en la otra acera
quienes creemos que el rumbo que lleva el país no es el que México se merece, la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo. Ese es el enorme reto. Fíjate que un poco siguiendo esa expresión que tuvo Carlos Alarraqui, así como que no quiere la cosa solitos, es decir, MC insistirá en ir solito. Yo recuerdo una entrevista que te hizo Lorete Mola, donde fuiste muy contundente y dijiste ninguna alianza con PAN, PRI, PRD. ¿Es definitiva esa decisión? Hemos escuchado también a Dante Delgado, que ha insistido en no ir en alianza. ¿Ustedes de plano no irían en alianza o crees que depende del escenario? Yo creo que es indispensable que todos tengamos voluntad para platicar. Okay. La política es eso, la política es dialogar. Yo puedo platicar con los liderazgos de cualquier fuerza política. Aquí no puede haber animadversiones que te impidan sentarte a dialogar. Pero lo que sí está descartado en el caso de MC es la posibilidad de que nosotros vayamos en un acuerdo de las burocracias de los partidos como se planteó en el 2021. Eso no, porque eso no le sirve al país, porque eso se convierte muy fácil en un acuerdo cupular y no en la construcción de una alternativa ciudadana, auténtica, que pueda tener sí un vehículo partidista para competir, lo que es un poco la parte territorial esta que siempre hace falta para un proyecto político. Pero la lógica con la que se han planteado hasta ahora las alianzas, esa está descartada por nosotros. ¿Pero por qué? Es decir, lo que te decía en la mañana, si Morena tiene 42% con PT y Verde, y el PRI, PAN, PRD tienen 41, y ustedes tienen 6, pues con ustedes la balanza se es da que o no. Justo eso es lo que creo que cambió. La aritmética política de sumas de capital y de activos políticos ya no existe. Ya no hay el PRI con el porcentaje y el PAN con y los vamos a pasar y se va a hacer esto. No, la gente no reacciona a ese tipo de convocatorias. Yo tengo la impresión, Carlos, de que una narrativa tan simplona como la de las alianzas de los partidos está condenada al fracaso. Lo que yo sí creo que se puede construir es una plataforma en la que participen panistas, priistas, perredistas, emesistas, ciudadanos libres, mujeres y hombres libres, pero no construida a partir de que unos dirigentes se sienten en una mesa, repartan diputaciones plurinominales, senadurías. Eso no sirve. No. Pero eso ha sido las mesas de las alianzas, Sí. Esa es la realidad. Entonces, lo único que yo diría es, Jalisco, Nuevo León, son ejemplos de que sí se pueden ganar elecciones sin alianzas vergonzantes. O sea, hemos ganado solos y hemos demostrado que se puede. ¿Se puede hacer en el país? Habrá que verlo en los próximos meses. Pero fíjate que además nos está planteando, Carlos, el gobernador, algo muy interesante, porque en el centro estamos acostumbrados a que las cosas se definan precisamente desde ahí. La situación del país ha cambiado totalmente. Ahora lo que nos está diciendo Enrique Alfaro es que el gran cambio nacional tiene que venir de adentro, es decir, del interior de la República, de afuera hacia adentro, por llamarlo. Es mi convicción. Entonces, a ver, gobernador, ¿esto significa entonces que ustedes, los gobernadores de oposición, tendrían que convencer a sus dirigencias de hacer las cosas de una manera distinta? Bueno, nosotros los gobernadores de oposición, Beatriz, tendríamos que empezar por volvernos a reunir, por perderle el miedo a que nos vean juntos. ¿Cuántos hay? Híjole, es una buena pregunta, ahora sí me agarraste. Hay como 15. Sí, no somos muchos. Los gobernadores. Los gobernadores que no son de Morena. Lo que yo creo es que tendremos que perder el miedo a reunirnos, a platicar, es otra vez lo mismo. ¿Pero por qué tienen miedo? Bueno, yo creo que hay algunos gobernadores que siguen sometidos al poder presidencial. A ver, nosotros no nos reunimos para conspirar en contra del presidente, nunca lo hemos hecho, ¿eh? Déjame aclarar eso desde el principio. Ni siquiera la Alianza Federalista. Jamás, la Alianza Federalista nunca tuvo una reunión para conspirar en contra del presidente. Nos reunimos porque nosotros consideramos fundamental que se fuera estructurando un espacio de diálogo republicano entre gobernadores de este país que pudiera ser de alguna manera, un contrapeso de lo que en ese momento era una línea vertical centralista extrema en medio de la pandemia. Acuérdense cuál era la razón o cuál fue el origen de la alianza. Tuvo que ver primero con el agotamiento de la CONAGO como espacio de diálogo y segundo, con cómo nos defendíamos de la pandemia cuando el gobierno federal nos dejó solos. Así de sencillo. Entonces hoy creo que los gobernadores y gobernadoras de este país, que no somos de Morena, tenemos la obligación moral de reunirnos a platicar. Sin una agenda necesariamente específica, pero creo que tenemos que platicar sobre cuál es el rol que nos toca jugar. Y de ahí, y aquellos que piensan que pueden mantenerse en la indefinición, en los grises, ¿no? En el yo no me quiero meter en problemas, se equivocan. En este país vamos a tener que definir nuestra posición política. Y en el caso de un servidor, yo creo
que dar la batalla contra esta visión centralista que hoy está presente en el país es, insisto, una obligación moral. A ver, es que si estás diciendo por una parte que la tradicional alianza de partidos no funciona, que tienes que involucrar a gente que esté en los partidos, más la sociedad, se puede formar, pero nunca hemos sido oposición, no tenemos ni la más remota idea de lo que estás diciendo. O sea, yo me voy a Torreón, me voy a Lerdo, ¿no? Y dices, ¿qué onda, teacher? No, te vas a Valle de Bravo y luego te vas a Podaca, y te vas a Zapopan. O sea, ¿qué sabemos? Nada. Entonces, ¿cómo nos traduces lo que estás diciendo? Es que yo creo que también, Carlos, salvo, digo, claro que es tema debatible, Sí. pero yo sí creo que hay una sociedad cada día más politizada y más consciente de lo que está pasando. Si no fuera así, me parece que este país estaría condenado a la ruta que hoy tenemos. Sí. Entonces, yo confío primero en que pueda haber, se puede construir un movimiento social, más que una alianza de partidos, que tome bajo su responsabilidad el replanteamiento del rumbo del país. O sea, yo sí creo que puede haber un gran acuerdo social para construir una Pero alternativa ¿cómo para este se país. hace ese acuerdo social? Es que me dijiste ahorita, no entiendo nada, yo tampoco. La realidad es que no tenemos claro cómo se construye eso, porque nunca lo hemos hecho, Exacto. pero lo tenemos que hacer. Es decir, no tengo el cómo, pero ¿El qué? creo tener claro el qué. Pero sí, pero el quién también. También creo A ver. que están más o menos identificados quiénes podemos entrar a construir esta alternativa. Es decir, tenemos que pensar el cómo. Y los quiénes, o el quién, creo que está definido en términos, primero, no en orden de importancia, pero simplemente para dar así una estructura. Creo que los gobernadores de oposición tenemos que platicar. Claro. Creo que el bloque del Senado de la República de oposición se tiene que fortalecer. Creo que los partidos políticos tendrían que asumir una actitud de decir, nosotros no somos los protagonistas y ponemos los partidos al servicio de un proyecto de nación. Y tercero, Ya nos jodimos ahí. pues bueno, esa está difícil. Todas, las tres están Sí, difíciles. pero esta es la más. Pero esa es la más. Y la cuarta, te voy a decir la más. La cuarta, tendríamos que entender bien cómo hacemos esta convocatoria a lo que se llama sociedad civil. Sí. ¿Quién es la sociedad civil? ¿A quién convocamos? Oye, ¿Cómo se organiza? donde entrarían los empresarios. También, ¿no? tienen que donde tener un rol entrarían importante. las iglesias, Por donde supuesto. entrarían las organizaciones profesionales, académicas. Ese es justo el desafío. No puede ser un ejercicio, Beatriz, como me pareció en algún momento en el 18, de una convocatoria muy limitada a esto que se llama sociedad civil. Hay que entender que la sociedad civil, cómo se puede hacer un llamado mucho más amplio y cómo logramos que sea un proyecto no de los partidos, sino de la gente. Además de tu carisma, que eres muy carismático, ¿por qué ganaste? Porque me organicé bien. ¿Y qué hiciste? Porque nos organizamos bien, porque fuimos prácticos, porque teníamos un discurso, porque tenía una carta de presentación de buenos gobiernos, Sí. tanto en Tlajomulco como en Guadalajara, Sí. porque tenemos una historia que contar. Tú eres especialista en eso. Sí, sí. Tuvimos una historia que contar. En el 2021, la coalición PRI-PAN-PRD no solo no tenía una historia que contar, su historia era terrible. Era negra. Era negra. Claro. Tenemos que contar una gran historia. Tenemos que construir esa historia con personajes, con una narrativa clara. Y ese es un gran reto. Por eso gané yo. ¿Y el movimiento territorial quién te ayudó? ¿La sociedad? En muchos sentidos sí, y además, pues el que a lo mejor suena pretencioso decirlo así, pero yo soy político profesional, esta es mi profesión, yo me dedico a la política, yo no me escondo que me dedico a otra cosa, soy político. Y como político logré hacer una estructura en territorio que me dio la fortaleza para competir contra los partidos de siempre, si no, no les hubiéramos ganado, aún con una buena historia que contar. Claro. Oye, gobernador, debe de ser poco fácil, por no decir muy complicado, tener un presidente de la República como el que tenemos. ¿Es difícil tu relación con él? Ha sido complicada. Yo le tengo respeto y aprecio, inclusive aprecio en lo personal. Participé con él políticamente muchos años, pero me parece que han sido 3 años muy complicados en la relación institucional. No hay comunicación, hay una comunicación poco efectiva, por ejemplo, con el gabinete. ¿Con quién el secretario de Gobernación, te entiendes Hoy con el secretario él? de Gobernación está haciendo un papel, me parece, mucho más efectivo que en los primeros 3 años. No, sin hablar mal de nadie. Simplemente digo, hoy creo que el secretario de Gobernación está haciendo el trabajo del secretario de Gobernación. Pero sí ha sido complejo. Hemos tenido momentos buenos y momentos duros. Yo he hablado siempre de frente con el presidente. Mi postura es clara. No me escondo. Tampoco soy, también eso hay que decirlo con claridad, yo no soy el líder de la oposición de este país. Y yo creo que en un momento hubo quien esperaba que yo asumiera ese rol. Sí.
yo soy gobernador de Jalisco y tengo que cuidar a mi estado y a mi gobierno y hacer las cosas bien. Pero sí ha sido muy duro, Beatriz, el no poder tener una comunicación efectiva y poder compartir una visión de hacia dónde camina el país vista desde la lógica de uno de los estados de la República, es difícil, ha sido duro. Porque Bueno. me imagino sobre todo en términos de recursos, de aportación de recursos. Nos por ha ido ejemplo, muy mal. Pandemia. Por eso estamos planteando el tema del pacto fiscal. O sea, por eso estamos diciendo hay que revisar el pacto fiscal. Y mucha gente no sabe qué es el pacto fiscal. Es un asunto muy sencillo de explicar. Jalisco es una de las economías más importantes de México. Le aportamos 8 de cada 100 pesos a la economía nacional. La 2, La 2, peleando la 3. Nuevo León, sí. Sí, Nuevo León es un debate amplio, pero eso lo platicamos luego. Simplemente diría, le aportamos 8 de cada 100 pesos a la economía. Y del presupuesto nacional recibimos 2 de cada 100 pesos. Ese es el nivel de injusticia. Entonces, los estados que estamos produciendo somos los más castigados por la distribución del presupuesto. Y al recibir menos recursos, perdemos competitividad. Entonces, es un círculo vicioso que puede encaminar al país hacia un barranco. Lo que nosotros estamos planteando es justo que haya un trato justo, que se construya un acuerdo justo de la distribución del presupuesto de todos los mexicanos, y ese es parte del debate hoy en este Oye, país. pero el presidente te prometió que el tema del nuevo pacto fiscal se resolvería o se dialogaría pasadas las elecciones del 21, pero no veo que hasta ahora se esté retomando el tema, ¿o ya? Nosotros sí, nosotros ya hicimos inclusive una consulta popular en Jalisco en la que se le preguntó a la gente si estábamos de acuerdo en que se revise el convenio que tenemos con la Federación, cuando menos una vez cada 6 años. Pero vienen momentos que van a ser seguramente tensos. Nosotros no vamos a soltar el tema, vamos a defender la idea de que el presupuesto de la nación no es del gobierno federal, es de todos los mexicanos y que tiene que haber una distribución justa. Habrá eco en el presidente. Ojalá tenga más apertura para entender que Jalisco no se quiere salir del pacto fiscal, que lo que queremos es un acuerdo justo sobre cómo se usan nuestros impuestos. platícanos qué es el pacto fiscal. Los impuestos que hoy cobra el gobierno federal, Sí. constitucionalmente deberían de cobrarlos los estados. El IVA, el ISR, Claro. la mayor parte de los IEPS, constitucionalmente los deberíamos de cobrar nosotros. En 1980, los estados le cedieron esa facultad a la federación. Dijeron, tú cobra, tú concentras los recursos y luego los redistribuyes. El principio era que hubiera una distribución justa, que los estados que producían menos recibieran más apoyo, lo cual me parece correcto. Pero lo que pasó después de eso fue una distorsión terrible. Lo que nosotros decimos es, el pacto fiscal se construye a partir de un convenio de coordinación fiscal. Y un convenio es un acuerdo de las partes, voluntad de las partes. Pero si una de las partes, en este caso el Estado de Jalisco, no está de acuerdo con los términos del convenio, pues lo que dices es, quiero revisarlo. Como en el sector privado o como en las empresas. Sí, sí. Lo que le decimos al gobierno federal es, necesitamos sentarnos a revisar el convenio. No queremos dejar de apoyar a los estados más pobres, no queremos salirnos del pacto fiscal, queremos un convenio justo para Jalisco. ¿Con quién hablas ahí? ¿Quién es el responsable? Hasta ahora lo he platicado solo con el secretario de Gobernación, pero es un tema que se tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Y en Jalisco se están procesando incluso reformas a la Constitución local para que esa posibilidad no sea solo una posibilidad, sino una obligación del Estado, revisar una vez, cuando menos, cada 6 años, los términos del convenio fiscal. Pero Rogelio te va a recibir. No me ha recibido, cada vez A que le un digo... gobernador. Bueno, lo vi ahora el sábado, no quiero decir nada mal, pero lo vi el sábado, le pedí otra vez y se hizo así, se dio la vuelta y se fue, ni siquiera me contestó. Pero mira, No jodas. a ver, ha sido duro esa parte porque yo entiendo que el presidente anda ocupado, no podemos estarle dando lata al presidente, pero me encantaría poder tener, así como con el secretario de Gobernación, porque Adán Augusto se ha portado bien, es una gente que le pone talento, pero la verdad es que el resto del gabinete es muy complejo, Carlos. Todo lo que se platica con si no lo platicas con el presidente, difícilmente No hay lo hagas. gabinete. El único secretario es el presidente. Es experto en todo. Esa es una parte difícil en la relación institucional. ¿Por qué un ingeniero se mete a política? Eso sí se me hizo surrealista. La verdad, yo le tenía y le tengo una enorme admiración al ingeniero Cárdenas. Sí, y perdón, y pausa. Tú no me lo has dicho, pero ya llevo un día en Guadalajara. Mucha gente normal que le he preguntado en la calle reconoce las obras que has hecho. Sí. Entonces dije, bueno, ingeniero, pues algo sabe, ¿no? Sí, pero explícame. No, la verdad es que siempre me ha gustado la política, pero esta idea justo de estudiar ingeniería y dedicarme a la política tiene que ver con la admiración, te decía, que yo le tengo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre le he tenido una enorme admiración. Y por eso quisiste ser ingeniero. Aunque no lo creas, esa fue mi inspiración. No, yo quise ser ingeniero primero que político. Me gusta mucho la construcción. Sí te gusta. Sí, me encanta, me encanta. Y ha sido parte de lo que más satisfacciones me deja en el gobierno. Poder hacer obras que transformen la realidad de tu ciudad, de tu estado, no, hombre, eso es lo más bonito, lo más padre de mi trabajo.
¿Cómo te va con la inseguridad, gobernador? Porque claro, sabemos que Jalisco es víctima del crimen organizado. Como el país, yo te diría, Beatriz, que me da mucho gusto poder decir que a la mitad del gobierno pudimos bajar a la mitad los niveles de inseguridad que había hace apenas 3 años. Sin embargo, si uno diferencia la agenda de seguridad pública, es decir, la del delito que te roban tu teléfono, que te roban tu casa, que te roban tu vehículo, de la agenda de la violencia que genera el crimen organizado, lo que entendemos es que por más logros que tengas en materia de seguridad, hoy el Estado y la ciudad están muchísimo mejor en materia de seguridad que hace 3 años. Pero hay actos de violencia que hacen, o sea, derrumban cualquier discurso de que vas mejorando. Hace unos días mataron a un joven, un adolescente, y esos actos generan miedo, generan desesperanza. Es muy complicado cuando es un asunto, insisto, que está específicamente vinculado a la violencia que se genera desde el crimen organizado. Pero la agenda de seguridad en Jalisco va bien, con avances muy importantes, y es sin duda el reto más complicado que tiene cualquier gobierno en este país. ¿Vivimos en un narcopaís? No, no creo eso. Yo sigo creyendo... Lo digo por las elecciones del año pasado. Hubo una participación y una injerencia en todo el país mucho más profunda que lo normal de parte de la delincuencia organizada, me parece, en la elección del año pasado. Pero sigo creyendo que las instituciones de este país son mucho más fuertes que la fuerza del crimen organizado. Y además la voluntad de la gente buena es mucho más potente que la de los malos. Pero, pues sí creo que se necesita un replanteamiento general de la política para enfrentar la delincuencia organizada, que creo que hoy está claro, está demostrado que no ha funcionado. Los abrazos no funcionan. No. Me parece que los extremos no funcionan, Carlos. Las declaratorias de guerra no funcionan y los abrazos no funcionan. Son los extremos. Se tiene que encontrar un punto medio basado en la inteligencia, en la intervención de cortar los circuitos financieros. Tiene que haber otro modelo y me parece que ahí hace falta un replanteamiento. Claro, en realidad no hay una política de seguridad o una estrategia de seguridad realmente sistematizada a nivel nacional. No, lo que hay, cuando menos en Jalisco, es una buena comunicación con el Ejército, con la Guardia, con la Marina. Es decir, ese tema no se ha metido a la discusión política. Pero de ahí a que haya una estrategia paraguas, no. Aquí nos rascamos con nuestras propias uñas, diseñamos nuestras estrategias y el gobierno federal ha sido solidario en esa parte. Cuando uno habla de que se logró bajar a la mitad la incidencia delictiva en Jalisco, es un logro conjunto también con las autoridades federales. Es a partir inclusive de números, no creas que de los números del gobierno del Estado, son los números del propio gobierno federal. Entonces, cuando ves que avanzaste tanto en el combate a la inseguridad, pues lo que yo creo es que se podría avanzar también en el combate a la violencia y particularmente a la violencia generada por la delincuencia organizada con una estrategia mucho mejor estructurada. A ver, hay realidades. Ya no estamos en los primeros 15 países en economía. Ya vamos en el 17. Hay desempleo bestial. Ha subido. Peña Nieto, yo no lo inventé, sino lo leí, dejó al país en 2% de desempleo, ya vamos en 14. Hay más pobres de clase media que ha bajado a pobres y pobres a gente que no les alcanza ni siquiera cubrir su canasta básica. Hay una violencia que ha roto récord mundial en el mundo. ¿Cómo ves a México? Neta, gobernador. Con muchos problemas, o sea, con enormes desafíos. Yo creo que podemos recomponer el rumbo, pero necesitamos que haya voluntad del presidente para entender que hay cosas que no se están haciendo bien. Yo creo que el presidente planteó bien la necesidad de transformar y de acabar con el viejo sistema político, pero la construcción del nuevo sistema político tiene todavía muchos vacíos, muchos huecos que están poniendo en riesgo nuestra economía, la gobernabilidad del país y la seguridad de los mexicanos. Creo que tiene que haber un replanteamiento en muchos temas. Cada estado estamos haciendo un esfuerzo distinto. Tiene que haber una articulación a escala nacional del rumbo que queremos darle a México. Hoy, pues eso no existe, Carlos, y eso es un problema de fondo para la nación. Te has vuelto loco con la pandemia y eso, si hay... 2 años bien duros. ¿Les ha ido como en feria? A Jalisco la libró muy bien.
gracias a que supimos tomar decisiones a tiempo. Tú te acordarás, hace 2 años, platicamos ahorita, que hace 2 años nosotros estábamos decidiendo suspender clases antes que nadie, estábamos suspendiendo eventos masivos, hacíamos obligatorio el uso de cubrebocas, tomamos una serie de decisiones, aplicar más pruebas, que en aquel entonces López-Gatell decía que no podíamos ni comprar pruebas. Hace 2 años se estaba debatiendo eso. Entonces Jalisco creo que enfrentó muy bien la pandemia, los números así lo establecen, pero han sido 2 años muy complejos desde el gobierno. Sin apoyo federal. Sin apoyo federal. Sin comprensión, además. Además, exactamente, es una buena definición, pero le hemos librado bien. Sí ha sido un desgaste personal e institucional no menor, pero creo que la pandemia también nos ha abierto los ojos para entender la importancia, por ejemplo, de recomponer todo nuestro sistema de salud, que no funcionaba, y Jalisco tomó esa oportunidad bien y lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues sí, 2 años atípicos, de mucha complejidad por el factor de la pandemia, pero de mucho aprendizaje también, y sobre todo de entender el valor que tienen estas decisiones que uno toma, por ejemplo, para defender los principios federalistas. Te comentaba, hace poquito más de 2 años decidimos no entrar al INSABI, por ejemplo. Dijimos, no vamos a desmantelar nuestro sistema estatal. Gracias a que no entramos al INSABI, pudimos hacer una estrategia propia de Jalisco para enfrentar la pandemia. Imagínate que hubiéramos estado bajo las manos de López-Gatell. No, hombre, no. No sé qué estaríamos ahorita platicando. O sea, ¿nunca te has peleado con ese burro? Nunca he platicado con él. Okay. O sea, imagínate, el responsable de la pandemia nunca tuvo una reunión de diálogo con un gobernador de un estado. Es un idiota. Es impresionante. Es increíble. A ver, y estamos ciertamente en un escenario de destrucción de instituciones, gobernador. Es decir, esa ha sido la tendencia a lo largo de estos 3 años. Y tú mencionabas hace un momento que tú ganaste la gubernatura del estado con una nueva narrativa. ¿Qué te imaginas que debería de ser esa nueva narrativa rumbo al 24? A ver, yo lo que creo, decía hace un momento, el presidente planteó, desde mi punto de vista, de manera correcta en su campaña y al inicio de su gobierno, que había que sepultar al viejo régimen. Eso está bien, pero de ahí a que eso signifique destruir a las instituciones del país, creo que hay una enorme distancia. Lo que yo creo que se necesitaba, y se necesita todavía, es una renovación de las instituciones, y se necesita construir una nueva idea de hacia dónde camina el país. El debate sobre una nueva constitución no es un asunto menor. El presidente optó mejor por hacer reformas aisladas que por iniciar un auténtico diálogo y una discusión sobre un nuevo acuerdo social. Eso es una constitución. Entonces, yo sí creo que vamos a necesitar hacer un replanteamiento de fondo, es decir, que quienes estamos del otro lado, en la otra acera, como digo, del proyecto de la cuarta transformación o del proyecto de Morena, tenemos que también entender que la idea del cambio se tiene que plantear en el centro de la propuesta política. El país tiene que seguir impulsando una agenda de transformación, pero no de destrucción de las instituciones. Creo que ese es el matiz que hay que ponerle a la propuesta. Transformación no significa, no es sinónimo de destrucción. No es sinónimo de destrucción. Te ponía un ejemplo hace un rato. Había tráfico de influencias y cochupos en los recursos para los municipios en la discusión del presupuesto. Sí, es cierto, había diputados que vendían o negociaban obras a cambio de comisiones. Corregir eso era necesario. Quitarle todo el dinero a los municipios para hacer obras es un absurdo. Es que ese es el problema, es un problema de concepto. Tenías que corregir un problema de corrupción, no destrozar el modelo de apoyo a los gobiernos municipales. Creo que ahí es donde está la diferencia. ¿Qué lectura le das, neta, gobernador, a la destrucción del INE, la obsesión que tiene el presidente de darle en la madre al INE, a la Suprema Corte de Justicia, y al INEA? ¿Qué lectura le das? Un grave error. Un grave error los autónomos. Porque, insisto, el INE tiene cosas que corregir internamente, estoy seguro que sí. Yo creo que todos los poderes públicos, todas las instituciones, los organismos constitucionales autónomos, todos tenemos cosas que corregir. Pero pensar que se corrigen esas cosas o esos problemas destruyendo a las instituciones está mal. Eso es un error y es una postura del presidente que yo no comparto. Bien. No comparte. No comparto. Me preocupa además como mexicano que esté pasando eso. ¿Y lo hablan ustedes los gobernadores Sí. o te sientas con los presidentes municipales? O sea, lo platicas mucho con tus presidentes. Sí, aquí hay mucho diálogo. Por ejemplo, todo este debate sobre el pacto fiscal, tuvimos un enorme respaldo de los presidentes municipales de todos los partidos, más allá de colores y de posiciones políticas. Pero al final, Carlos, yo creo que lo que hace falta es que el presidente verdaderamente genere un espacio de diálogo, no el de la CONAGO. El de la CONAGO es para ir a la foto, para que te salgas ahí muy alineadito. No,
sentarnos a hablar de frente con él, con respeto. No se trata de faltar el respeto. No tenemos ningún gobernador ánimo de confrontación con el presidente, pero queremos que nos escuche, que entienda nuestra posición, que cuando menos tome en cuenta la visión de quienes somos parte del gobierno de este país. El Pacto Federal se construyó con mucho esfuerzo. Claro. Jalisco le aportó mucho a esa Claro. discusión hace ya casi 200 años. Lo que yo creo hoy es que el diálogo con los estados es clave para poder replantear el rumbo de México. Oye, gobernador, se acabó la Alianza Federalista, bueno, ustedes van a las reuniones de CONAGO. ¿Qué tipo de ambiente priva en las CONAGO? Yo ya no voy. Buena ¿Tú pregunta. de plano ya no vas? Yo ya no vas. voy, ya no participo en la Es CONAGO. decir, no hace falta, no, es inútil ir. ¿Desde inútil. cuándo? Es inútil, desde ¿Desde hace 2 años. No más vas de 2 para años. nada. ¿Y es inútil porque nada más habla el presidente y no les permite hablar a ustedes? ¿O por qué es inútil? Es un espacio de formalidades, de simulación. Es un espacio en el que no hay diálogo de ningún tipo. Lo que hay es un guión con el cual se desahoga una reunión. Y lo que yo creo que se tiene que generar es un espacio en el que haya libertad para poner sobre la mesa lo que pensamos, lo que vivimos en los estados. Y hablar con honestidad. Claro, y decirle, presidente, en esto estamos de acuerdo y en esto no. Y que nadie se enoje. Ese es el diálogo republicano. Es decir, también hay cosas que a lo mejor nosotros tenemos que corregir. Y si el presidente nos lo plantea, yo cuando menos estoy en toda la disposición de atender una recomendación, un planteamiento, algún ajuste. Pero que no haya ni ese espacio de diálogo, Oye, más absurdo. pero es que además hay una cosa, los presidentes de la República siempre he visto, he advertido que toman a los gobernadores como si fueran sus empleados, Sí. como si fueran sus menores. Sí. Sí, no es un asunto que inició con Andrés Manuel, eso también Sí, hay que no, decirlo. claro. La cultura y el modelo centralista y presidencialista priista. extremo viene de hace muchos años. Sí. El asunto es que el presidente de este país planteó otra cosa, planteó la idea de cambiar ese modelo presidencial. No es el caso. Y no está pasando. Yo creo que hoy hay una realidad que ha fortalecido el modelo centralista, no solamente no lo ha replanteado, lo ha fortalecido, y creo que eso es peligroso para el país. Ya nos costó mucho en el pasado y ojalá Pues eso esto cambie. lo paga en términos de calidad de vida a la población, ¿no? Por ejemplo, hace un momento mencionabas tú el quitar recursos a los municipios. Bueno, eso simple y sencillamente lo pagan los municipios en términos de inseguridad, en términos de pobreza, de falta de desarrollo, ¿no? Nos afecta a todos. Yo lo que creo es que si somos capaces de diferenciar la agenda para la construcción del proyecto político del 24, de lo que tenemos que hacer estos 3 años para sacar adelante al país, le estaríamos haciendo un gran bien a México. Ojalá el presidente entienda eso. Yo lo entiendo. No hay que mezclar las agendas. La agenda electoral tiene su lógica y tiene su momento, pero hoy es una coyuntura en la que una convocatoria del presidente a dialogar para replantear el rumbo de las cosas sería muy oportuna y muy importante. Según la rumorología, que no me consta porque no soy su mejor amigo, no está de buen humor. Desde hace 3 semanas o un mes que pasó lo del hijo, no ha estado de buen humor. No lo he visto. Lo saludé ahora en el evento del aniversario de la Constitución, pero fue solo un saludo. No he podido platicar con él, no tendría ahí una opinión. Lo veo en las mañaneras a veces. ¿Por qué las ves? No, porque a veces me pasan ahí una síntesis, no. Ah, Yo ahora ya estoy trabajando. Sí, por eso, sí. No, pero lo he visto. A ver, son momentos difíciles para el presidente, sin duda. O sea, hay una coyuntura Pero él compleja. los ocasionó, Enrique. Oye, pero se puede gobernar, digo, porque muchos tenemos la impresión de que se gobierna desde las mañaneras. Sí. Tú puedes gobernar, digo, tú eres un político, eres un gobernante. ¿Se puede y se debe gobernar desde el discurso? No. Yo creo que es al revés. Son estilos, cada quien. El presidente ha gobernado así 3 años. Yo gobierno en el contacto directo con la realidad, en la calle de manera permanente. Él también tiene, es innegable, una resistencia enorme para recorrer el país, para visitar comunidades, pero siento que ha ido perdiendo el contacto con la realidad. Porque ese es el riesgo que tienes desde el gobierno, que tu equipo, que tus circunstancias te alejen, te generen una burbuja. Entonces, creo que esta idea de gobernar desde los medios de comunicación en una reunión de prensa mañanera, cuando menos no es mi estilo. Oye, no es mi forma. ¿y qué le dices tú a la gente? No me estorben, quítense, yo voy, quiero tener contacto con la comunidad, ¿o cómo le haces? Mira, yo le he dado... ¿Cómo se desprende un gobernante de todo ese círculo que lo cerca? No es fácil, porque también hay una cuestión de seguridad que es diferente a lo que era en el Claro. pasado. Pero hay que hacer un esfuerzo. Yo lo que te puedo decir, Beatriz, es, voy por la 4ª vuelta a todos los municipios de Jalisco, son 125 municipios. Le voy a seguir dando muy duro al contacto directo con la gente. Y sí, yo voy a ser también un gobernante que defienda mis posturas, porque yo creo que en eso Andrés Manuel pone sobre la mesa sus posiciones. El problema es
el problema no es defender una idea, una convicción. El problema es cerrarte a escuchar otra opinión. Yo creo que la determinación que debe tener un gobernante para hacer un buen trabajo es fundamental, para defender sus convicciones, pero también la apertura al diálogo es necesaria para poder bajar el riesgo de equivocar. Y aceptar que te puedes equivocar. Por supuesto, ¿no? Eso es clave en el gobierno y en la vida en general. ¿Crees? Ahorita me vino una buena pregunta. ¿Crees que se ponga peor los últimos 2 años, 10 meses? Porque ya no son 3 meses, gobernador. Son 2 años, 10 meses. Carlos, tú haces preguntas muy... Sí. Conste que yo soy la dama de hierro, sí. Yo soy el publicista. Tú eres el publicista. Lo voy a contestar de otra forma, aunque suene medio político. No, como quieras. Espero que no. Como mexicano, espero que no. Pero creo que hay cosas que sí deben de preocuparnos y ocuparnos para corregirlas a tiempo. Yo no había venido hace 3, 4 años, te juro, porque como ya no opero en la agencia, ya no tengo los clientes que tenía en Guadalajara. Yo, no los atiendo. Sí hay un cambio, ¿eh? Yo me quedé bastante impactadito. Lo único que me llamó la atención es que llegué a la hora del tráfico y del aeropuerto al hotel. Sí, muy pesado. A ver, Jalisco es un estado que está moviendo a la economía nacional. Sí. Somos el segundo lugar en generación de empleos. Exacto. En la etapa de recuperación. Somos un estado que ha sido creciendo su estructura económica. Somos la segunda ciudad del país. Es una ciudad con mucha actividad, con un gran dinamismo. Yo creo que es un estado que ha vivido un proceso de transformación, no solo político, sino también en su estructura económica y en su dinámica social. Entonces, además de ser la cuna de la mexicanidad por todo lo que hay en nuestro estado, en nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, en nuestra riqueza natural, lo que hay en Jalisco es un ánimo de salir adelante en la adversidad, que compartimos más allá de colores y de partidos. Aquí en Jalisco estamos en la misma sintonía y trabajando juntos con los empresarios, con las organizaciones sociales, con las universidades. Tenemos diferencias. No creas que es así como plano el escenario. Obvio. Hay debate, hay discusión, hay puntos de conflicto, pero hay capacidad para construir acuerdos que hoy en este país me parece que es condición necesaria para salir adelante. Fíjate que a contraste de lo que ocurre a nivel nacional, el gobierno de Jalisco en este momento pues tiene una relación muy estrecha con los empresarios. Sí. De hecho, entiendo que Jalisco tiene el tercer PIB por cápita más alto del país. Sí. Dime, ¿qué beneficios ha traído para el Estado esta relación tan fuerte que tienen ustedes con el sector empresarial? Yo creo que hemos generado, además de crecimiento económico, Beatriz, condiciones de gobernabilidad. Es decir, con los empresarios no puedes estar confrontado. Tienes que tener una agenda de entendimiento que no significa de complicidades, no hay que confundirnos. Eso me parece que es otra historia. Cosa. Pero de diálogo, de entendimiento y de construcción de acuerdos debe ser permanente. Entonces, en medio de lo que está pasando en el país, creo que lo que ha hecho Jalisco tiene un significado más profundo, porque gracias al acuerdo con los empresarios, hoy podemos decir que nuestro Estado no solo está creciendo en términos económicos, sino que está diversificando su estructura económica. Hoy, por ejemplo, Jalisco, en medio de este debate de los aeropuertos, por ejemplo, de Santa Lucía, Jalisco logró construir los acuerdos con la iniciativa privada para hoy estar construyendo la reconstrucción completa del aeropuerto de Guadalajara, que ya es el primer lugar, es el hub de carga aérea más importante de México. Y ahora nos vamos a convertir en el aeropuerto más importante también de pasajeros, no al nivel de Cancún, la Ciudad de México en volumen, pero sí en términos de calidad de servicios. Tener un aeropuerto nuevo, renovar nuestra infraestructura carretera, poder tener un nuevo modelo en materia educativa que estamos construyendo de la mano, por cierto, del sector privado. Te interrumpo, ¿con qué lana el aeropuerto? Lana privada. En un acuerdo, fíjate, en medio de la pandemia, se pudo construir las condiciones de certidumbre para que le sigan invirtiendo. Lo que era sentido común. Es que es correcto, porque al final lo que te quiero decir, Beatriz, Carlos, es que yo sí identifico que en la medida que este Estado pueda seguir creciendo en el terreno económico, vamos a ir resolviendo de manera paralela muchos de los problemas sociales que hoy enfrentamos. Veía yo el reporte de Coneval, el último que fue cuestionado por el presidente. Sí. El tema de la pobreza es un asunto que nos ha pegado a todos, después de la pandemia era natural, pero ver a Jalisco como el estado menos desigual del país, en el coeficiente que se llama coeficiente de Gini, para mí es una señal de que no es nomás crecimiento económico, es también que en la medida que crezca tu economía pueda haber una mejor distribución de la riqueza. ¿Y cómo le hiciste? No, pues no es que la haya hecho yo creo que sería, mira, a mí los gobernadores que dicen cuando se generan empleos y se los atribuyen a ellos, me parece que es un error. Sí. Yo lo que creo es que en Jalisco se han ido construyendo las condiciones
para que la economía crezca, y a partir de que la economía crezca, creo que se ha ido generando una política social en el tema de salud, de educación, de acceso a la cultura, de mejora de la infraestructura social, que ha dado resultados y ha generado menos inequidad. Está en el reporte de Coneval y yo creo que es la ruta en la que tenemos que seguir todos. Así se combate la desigualdad. No se combate... Bueno, no quiero entrar a la polémica sobre las políticas asistenciales, pero sí creo que la fórmula que puede sostenerse en el tiempo para combatir la desigualdad es mayor crecimiento económico y un gobierno que sepa hacer o impulsar una mejor distribución de la riqueza. Llevas 1000 noches de gobernador más o menos, pero llevas 1000 noches. Dime, ¿qué porcentaje de las noches te duermes enojadísimo, para no decir encabritadísimo? ¿Y cuántas normal y cuántas con una simpatía? O que duermas. O que duerma, bravo, gran pregunta. Sí. Te voy a decir una cosa, yo sí creo que es un buen indicador de que estás haciendo el mejor esfuerzo para hacer bien tu trabajo. Sí. Yo duermo todas las noches. No hay una noche, o difícilmente, un insomnio ocasional, pero duermo bien, duermo tranquilo. Trato de despejarme cuando termine el día y de no traer los problemas a mi casa, a mi familia. Hay que tener equilibrios en la vida, Carlos, desde mi punto de vista hay que saber diferenciar cuándo termina tu trabajo. Y claro, pues ha habido noches duras, difíciles y de preocupaciones y de corajes, pero no, la verdad es que me siento tranquilo y satisfecho con el trabajo que he hecho hasta ahora y no le voy a aflojar. Tu vida familiar cambia radicalmente de ciudadano a gobernador, o sea, familiar con familia, o sea, puedes ir a comer a un restaurante y no hay bronca. Sí, afortunadamente los domingos. Sí, para mí eso sigue siendo una bendición, que como gobernante pueda salir a la calle, pueda ir al estadio, pueda ir al restaurante, pueda ir al cine y tener el respeto de la gente. Si vas al cine y todo. Sí, para mí eso es lo más importante. Yo nunca confío en que mi trabajo me permita nunca perder el respeto de la gente. Eso está bien. Pero la vida familiar cambia. Aunque mi familia me conoce y ha estado en esto desde hace muchos años, pero sí, la posición de gobierno ha cambiado y no es sencilla la nueva lógica de vida, pero estoy muy tranquilo y muy contento. Yo tuve, y ya no es que ahorita me acordé del cine, me encuentro a Esteban Moctezuma recién corrido de Zedillo en el cine. Él estuvo con Ernesto como 3 años más o menos del secretario de Gobernación. Y le dije, qué gusto, ¿cómo estás? Estuvimos juntos en la campaña de Zedillo. Y me dice, ¿sabes qué es la primera vez que vengo al cine en 3 años? Secretario, ni siquiera. Le dije, no te entiendo. Sí, 3 años, porque trabajaba noche y día. Ya sabes lo que le dije, por supuesto. Me dice, sí, yo creo que sí. No, los equilibrios en la vida son importantes. No puedes perder eso y afortunadamente no lo he perdido. Si en esta mesa estuviera ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Ahorita? Que necesito la línea 4 del tren eléctrico que quedó con Jalisco. No, a ver, insisto, y lo digo abiertamente. Yo al presidente López Obrador le tengo aprecio en lo personal por nuestra historia de vida. Le tengo respeto como presidente de todos los mexicanos y le diría con respeto, presidente, ojalá escuche una opinión con el mejor de los ánimos que nos permita reconstruir la relación entre Jalisco y la Federación y que ojalá ese ejercicio pudiera servir para reconstruir la relación con muchos otros actores de la vida política y pública de este país con los que creo que el presidente tiene que platicar. Ojalá hubiera más apertura, me gustaría poder platicar más con él. Quisiera que el presidente pudiera vernos a quienes no pensamos igual que él, a quienes no coincidimos en todo, a quienes no le agachamos la cabeza en nuestra relación personal, que nos pudiera ver no como sus enemigos, sino como mexicanos que queremos que le vaya bien al país. ¿Para qué dijiste del puente y del túnel y de lo del Estado de México? A ver. El tren eléctrico. El tren. ¿Qué onda con ese tren? Tú me dijiste que el tren eléctrico de Guadalajara. Sí, la línea 3. La línea 3. Y la del tren de México-Toluca es la misma empresa que lo está construyendo. Fueron varias de las mismas, empresas que participaron en esta obra, participaron también el México-Toluca, se hizo más o menos al mismo tiempo. Fueron 2 proyectos empujados por Peña Nieto que quedaron tirados los 2 al final del sexenio. Tienen una historia parecida. Y López Obrador no lo quiere levantar. No, ¿verdad? él ya, ese fue el primer agarrón, bueno, hubo varios agarrones, sí. La verdad es que ya te acuerdas de todos, sí. Cuando nombraron a los superdelegados, sí, eso también, cuando nos recortaron el presupuesto, sí, nos dejaron, empezando el gobierno, un mes sin gasolina a la ciudad de Guadalajara,
cuando lo de los ductos de Pemex. Fueron muchos momentos duros, pero la primera discusión sobre el tema del presupuesto fuerte fue esa, porque lo que yo le decía al presidente es, la obra ya está casi terminada, necesitamos acabarla, la ciudad estaba partida en dos, Carlos, o sea, acá en México, Toluca, pues ahí está en medio de la sierra, no, acá era el centro de Guadalajara partido en dos, durante 4 años, entonces, convencer al presidente que había que terminar esa obra fue difícil, pero tengo que decir, así como digo lo que no estoy de acuerdo, que al final el presidente dijo, hay que hacerla, ya la terminamos y hoy es la línea de tren eléctrico más moderna del país y está funcionando muy bien. ¿Y por qué Alfredo, que se lleva bien del Mazo, se lleva también con él, no lo ha logrado convencer? No sé, esa historia no me la sé, o sea, te la vas a saber mejor tú. Yo la voy a saber. Hay que darle algunos consejos a Alfredo del Mazo. No voy para tanto. Gracias. Gobernador, no sabes qué gusto. Gracias. Échanos tu bendición para el segundo año, tú eres, como dije, el primer. Un honor. ¿Sabes quién fue el primero en el primer año? El doctor Narro. Un gran y tú eres el segundo, así que... Muy apreciado y muy admirado, igual que ustedes. Gracias. Doctor Narro. Gracias por la oportunidad. Y muchas gracias, sabes gobernador. que Atípica es tu casa, lo que necesites vas a estar. Igual aquí, Jalisco es su casa también. Gracias. Betita. Gracias, querido Carlos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los colaboradores del gobernador. Me encantó el programa. Gracias.